Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos aquí desde nuestra redacción donde hemos intentado llevarles varias entrevistas sobre el tema que tiene que ver sobre el coronavirus. También hemos traído otros temas porque con el pasar de los tiempos se siguen tocando temas como la veda electoral, la Junta de Control Fiscal. Pero aquí vamos a volver un poco al tema del coronavirus COVID-19 aquí en Puerto Rico. Y tenemos una pregunta. Nos adelantamos en la isla en la reapertura económica. En esta semana, del 2 de junio al 8 de junio, se reportaron unos 740 casos positivos nuevos únicos. De estos, en pruebas moleculares fueron 69 y en pruebas serológicas, que es lo que se le conoce como la prueba rápida, fueron 671. Y para esto, pues, vamos a estar conversando con la epidemióloga doctora Cruz Nazario. ¿Cómo se encuentra, epidemióloga? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Doctora, primero quiero empezar por ahí por su reacción. Estos números son preocupantes, son 740 casos mezclados con pruebas moleculares y serológicas desde el 2 de junio, que eso es el martes pasado, al día de hoy, lunes. Bueno, lo más preocupante es que la proporción de pruebas serológicas sea demasiado alta en comparación con las pruebas moleculares, que son las pruebas que tenemos que usar para confirmar el diagnóstico del COVID-19. Es preocupante porque implica que se están tomando decisiones utilizando unos datos que no deben ser usados para ese tipo de decisión. La agencia FDA ha escrito en su página una advertencia de que las pruebas moleculares, las pruebas serológicas no pueden ser usadas para diagnosticar casos de COVID. Y nuestro Departamento de Salud continúa en esa práctica que no es razonable, no es adecuada. No entendemos la razón por la que se esté haciendo el exceso de las pruebas serológicas, a menos que sea que es que han comprado tantas que ya tienen que empujarlas para poder sacarlas. Incluso eso fue uno de los argumentos que la gobernadora utilizó el día del mensaje que anunció las reaperturas en la nueva orden ejecutiva, diciendo que pues en las pruebas moleculares había salido un solo caso ese día, no recuerdo muy bien, eso fue ya hace 2 semanas, pero como quiera, pues se siguen contando las pruebas serológicas, que eso es algo que muchos expertos han traído, que tal vez las pruebas serológicas se pueden utilizar para ver cómo está el panorama, pero lo importante son las pruebas moleculares. Sí, yo creo que la contestación de la gobernadora es muy desafortunada y evidentemente es en total desconocimiento de lo que implica unos resultados que se pueden utilizar para tomar decisiones. Si se hacen pocas pruebas moleculares, va a haber pocas pruebas positivas por las pruebas moleculares. Y el refrán en Puerto Rico es, si buscas, encuentras. Si no buscas, evidentemente, pues no vas a tener esos resultados. Y hemos visto que desde 20 y pico de abril, 23, 24 de abril, ha habido un aumento bien alto en el número de pruebas serológicas y un descenso bastante grande en el número de pruebas moleculares. Por lo tanto, puede uno inferir que no se están haciendo las pruebas moleculares porque sabemos que esas son las que verdaderamente confirman los diagnósticos. Tuvimos días en que ni un caso de los positivos fue confirmado por prueba molecular. Pero ¿cuál es el problema con este dato? El problema es que el Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico rehúsa dar la información del número de pruebas que se está haciendo por día. Por lo tanto, si hay una sola prueba molecular positiva, a mí me gustaría saber de cuántas pruebas es que se está tomando ese dato como válido. Si usted hace 10 pruebas moleculares y no sale ninguna, pues no hay por qué preocuparse. Pero si se hicieron 1000 o 10.000 y no hay ninguna prueba molecular positiva, pues entonces ahí hay una información muy valiosa que apunta a que el riesgo esté bajando. En este momento, nosotros, si tuviéramos que contestar esa pregunta, tendríamos que decir, bueno, a lo mejor está bajando el riesgo o a lo mejor está subiendo el riesgo dependiendo del número de pruebas que se haga. Lo importante, lo que usted está queriendo decir aquí, y disculpe, es porque estamos teniendo una conversación con la gente que nos está viendo. Lo que usted está queriendo decir aquí es que lo importante no es el número que se está dando, sino es
ese número versus las pruebas que se están realizando? Claro. Moleculares. Cuando se está estimando si ha sido efectivo alguna intervención de salud, tenemos que saber a qué población aplica esa intervención. En este momento en Puerto Rico se hizo la apertura para todo Puerto Rico. Por lo tanto, como no tenemos información de cuáles son los grupos que están en mayor riesgo, de cuáles son los lugares donde puede haber mayor contagio, pues el hecho de no tener un número, solamente un número de pruebas al día, impide que se pueda interpretar ese resultado de una manera razonable. Doctora, en esta pasada semana hubo en 2 ocasiones que el Departamento de Salud pues envía el informe como de costumbre diariamente, pero en 2 ocasiones incluyeron una cifra que no la habían puesto de fechas anteriores. En un momento dado fueron unas 300, en el otro fueron 170 y algo. Esto puede cambiar el panorama de las decisiones que se han tomado, no haber incluido estos positivos cuando habían en las fechas que se supone que estaban estos casos vivos. Bueno, es razonable que en los registros haya modificaciones cuando se verifican los casos. Eso es algo que ocurre con alguna regularidad. Pero en un caso como el que estamos enfrentándonos, que es una pandemia, en donde lo que es importante es saber si la velocidad del contagio es alta, si la frecuencia de personas que se están enfermando es alta, no debería el Departamento de Salud tomar decisiones sin tener todos los datos verificados. Esa inconsistencia en los informes crea mucha duda y lo que hace es sentirnos preocupados de cuál es el verdadero número que vamos a estar manejando para analizar el dato del contagio o de las infecciones que están pendientes. Ya no sabemos cuántos contagios, cuántas pruebas están pendientes para resultados, y eso podría explicar en parte el que en un informe aparezca un número y luego en el otro se verifique, porque si hay una proporción grande de pruebas que no tienen confirmación todavía o no tienen resultados, pues ese resultado va a modificar entonces el total. Los casos, quiero saber cuán importante puede ser esto. Yo no soy experto en salud ni no soy epidemiólogo, usted sí lo es. Los casos que se han recuperado del COVID, la última información que tuvimos fue del 28 de mayo, si no me equivoco, y eran unos 800 casos que se habían recuperado, que tenían información el Departamento de Salud. ¿Cuán importante es que sepamos la cantidad de casos que se han recuperado del COVID, doctora? Bueno, es importantísimo porque esperamos de que sea una proporción bien alta. El problema es que si no tenemos el total de pruebas, los totales aquí son importantes para interpretar esos porcientos. Podemos tener un 80%, que quiere decir 80 de 100, pero lo mismo puede ser 800 de 1000, que dependiendo de ese denominador, vamos a darle una interpretación diferente. Aquí el problema grande que tenemos es que el Departamento de Salud no ha sido transparente, ha utilizado la página esta, el dashboard, de una manera un poco inconsistente, y a veces no encontramos la información que queremos tener. Es muy importante el porciento de recuperados, pero ese porciento de recuperados también depende de cuántas pruebas se han hecho. No podemos saber ese dato si no sabemos cuántas pruebas se han hecho. Y posiblemente esos recuperados, de donde podemos hablar, ¿verdad?, e interpretar ese dato, es de las pruebas serológicas. Doctora, en su opinión, ¿estamos en momento en que ya se debe acabar el toque de queda y la limitación de lo que le tienen en la reapertura de los negocios, como en los restaurantes? Hoy salieron con el compañero Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320. Hoy Ramón Leal, que es el expresidente de Azores, dice que se van a reunir con la gobernadora y que una de las peticiones que van a tener es que el toque de queda pues se pueda extender como hasta las 11 de la noche, y que en vez de un 25% que le permitan a los restaurantes sea un 50%. ¿Usted cree que estamos ya en el momento en el que el país
pueda seguir abriendo más y aceptando mayores personas dentro de establecimientos? Bueno, el problema que yo tengo con esa decisión es que si estos lugares no tienen un sistema de aire acondicionado que no recircule el aire y la distancia entre mesas no es adecuada, yo no recomendaría esa apertura. De hecho, el análisis que salió de Seúl, en donde hubo un contagio grandísimo en un restaurante, las condiciones que se dieron en ese momento, ese día que se contagiaron 90 y pico de personas, fue porque el restaurante no tenía una distancia suficiente entre mesas y el sistema de aire acondicionado no, lo que hacía era que circulaba el aire adentro, no era de estos tipos de aire en donde el aire sale afuera y vuelve a entrar al aire limpio. Y la mayoría de los restaurantes, cuando uno va, usted sabe que lo que tienen son estos tipos de aire acondicionado que para ser más económico recirculan el aire. Yo creo que ese tipo de apertura, sin que el gobierno vaya y verifique cómo son esos aires acondicionados y cómo están desplazándose las mesas, lo que va a implicar es que un mayor número de personas contagiadas van a resultar de eso. ¿Por qué? Porque mientras se come, no se usa la mascarilla. Mientras se come, la gente habla. Mientras más habla la gente, más ruido hace y más duro tiene que sacar la voz y más fuerte es entonces el contagio. Yo creo que sí que hay que reabrir y hay que mover la economía de este país, pero yo no creo que eso debe ser a costa de la vida de personas que puedan exponerse y morir por esta enfermedad. Todavía estamos mirando que en Puerto Rico hay pocas muertes, pero no sabemos en realidad cuántas muertes podrían resultar de estos eventos de apertura sin tener todos los datos que se necesitan. Doctora, ya para ir acabando, ¿cómo ha visto la reacción de las personas? Cada vez más se ven personas en las carreteras, los fines de semana se ven más personas en los negocios, se ven en la playa, se ven compartiendo dentro de casas de familia, se reúnen en los hogares. ¿Cómo usted ha visto esta reacción? ¿Qué le parece? A mí me parece que es un desastre, porque lo que hasta ahora ha funcionado en Puerto Rico y la razón por la que los que vivimos en este país hemos sido exitosos en controlar la epidemia ha sido porque todos habíamos mantenido este sistema de usar las mascarillas, la distancia y no estar en los grupos aglomerados. He visto este fin de semana en bares personas hablando sin la mascarilla, tomando cerveza, juntos, no hay distancia, no hay ninguna precaución. He visto fiestecitas en la casa con la piscinita para los nenes y todos los papás y los amigos juntos sin ninguna distancia, sin ninguna mascarilla. Creo que la falsa creencia de que como llegamos al pico ya no hay riesgo es muy peligrosa. La gente cree que ya no estamos a riesgo, que no tenemos por qué preocuparnos y por el contrario estamos a las puertas de un resurgimiento de casos que podría darnos un gran dolor de cabeza ante el sistema de salud y ante pues la vida que se pueda perder. Eso significaría que usted entiende que puede venir una segunda ola de contagio y un segundo pico de contagios aquí en Puerto Rico. Y es posible, no es por la reapertura. Yo creo que la reapertura no es el problema, es cómo se hace la reapertura. ¿Quién del gobierno de Puerto Rico está supervisando que la reapertura sea adecuada? O sea, ¿cuántas personas va a enviar el Departamento de Salud para vigilar que en un restaurante el aire acondicionado sea adecuado? Que las mesas estén adecuadamente separadas. Pues yo creo, acabo de ver una foto de un centro comercial que abrió y el guardia de seguridad tiene la mascarilla protegiéndose el cuello. Así que cuando vemos este problema de que no estamos siguiendo las reglas que nos protegen, tenemos que pensar que el que está al lado suyo es posiblemente una persona contagiada. Así que si yo veo que esa persona no se está protegiendo, pues más me tengo que proteger yo. Del sistema de rastreo que acaban de publicar en el Departamento de Salud, se puede ver que de 10 a 12 personas de las que han rastreado
están positivos. Y esas son las personas que no tienen síntomas. Así que si un 80 y pico % de personas no tiene síntomas, pero está positivo, está a su lado, no tiene fiebre, no tiene tos, no le falta el aire, está de lo más feliz, pero usted tiene que seguir protegiéndose porque nosotros no sabemos qué personas están positivas y qué personas podrían entonces enfermar. Bueno, doctora, le quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros en Metro Puerto Rico, en el Facebook Live de Metro Puerto Rico. Gracias por su tiempo y su disposición. Y a todos ustedes, gracias por estar sintonizando aquí la entrevista en Facebook de Metro Puerto Rico. Sigan conectados a todas nuestras plataformas. Estuvimos entrevistando a la epidemióloga doctora Cruz Nazario. Gracias y que tengan muy buen día. Buen día, doctora.